Hermanos, bienvenidos a Iglesia Bautista de la Vid. Es un honor estar aquí, hermanos, y en verdad traer la palabra de Dios. Es algo que Dios me ha puesto en el corazón y en verdad es algo que anhelo hacer, lo hago con gozo y trae más gozo cuando hay personas para escuchar. Gracias a Dios porque un pastor sin ovejas no es pastor. Y doy gracias a Dios, tomo este momento para darle gracias a Dios por esta iglesia, por todo lo que Él está haciendo, por todo lo que viene, porque hermanos, yo veo lo que Él está haciendo, veo ahí que Él está preparando muchas cosas, está orquestando todo, y estoy yo muy, pero muy entusiasmado, excitado y listo para que Dios haga todo lo que está preparando, hermanos. Y doy gracias a Dios que esta jornada la estamos haciendo todos juntos. Y por eso le doy muchas gracias a Dios. Bueno, hermanos, seguimos nuestro estudio de Josué. Estamos en Josué y pueden buscar ahí capítulo 21. Seguimos parte 2 del mensaje, asignación de la tierra prometida. La asignación de la tierra prometida. Repasando rápidamente que ya entraron a la tierra prometida, ya habían conquistado la tierra prometida con Josué como líder. Cuando uno empieza a leer todo lo que sucedió, nos damos cuenta que tomó 40 años para Josué tomar todas las ciudades de Jericó hasta el sur y hasta el norte de Canaán. Y al final, ahora en capítulo 3 al capítulo 21, ahora Dios le dice a Josué, ahora es tiempo de repartir la herencia. Y lo hacen por suerte. Y sabemos que cuando la Biblia habla de la suerte es porque Dios controla la suerte y es lo que Él quiere que suceda. Y cada tribu va a recibir exactamente lo que Dios ha designado. Y repasamos, hermanos, vimos que Dios trae cambios a la vida, a nuestras familias, a nuestra iglesia, para que podamos ser más útil para Él. Hubo 12 tribus, pero Dios cambió las 12 tribus le quitó, por ejemplo, a Leví y le dio 2 tribus o 2 herencias a Josué a través de sus 2 hijos. Y Dios lo cambió para su honra y gloria y para que Israel pudiera ser más útil en el servicio del Señor. Y después vimos también que la tierra no estaba completamente conquistada, todavía faltaban unas áreas. Y aprendimos, hermanos, que hay que perseverar porque el trabajo en esta tierra nunca termina. Hasta que el Señor regrese, va a haber trabajo. Y después vimos al final, hermanos, que también Dios, Él da lo que da y es justo. Que cada uno tiene lo que tiene por la justicia de Dios. Si uno tiene más es porque Dios en su justicia le ha dado más. Si uno tiene menos es porque Dios en su justicia le ha dado menos. Y le damos gracias a Dios por todo eso, porque dice que damos gracias a Dios por todo, en Efesios 5:20, y también en todo, 1 Tesalonicenses 5:18. Pues ahora seguimos adelante. Ya vimos que todas las tribus recibieron sus territorios, su herencia, pero ahora llegamos a los levitas. Y hay 2 secciones aquí sobre los levitas, las ciudades de refugio y las ciudades general donde los levitas iban a vivir. Y vamos a ver esto, hermanos, en un poco de detalle esta tarde. Entonces, hermanos, más para leer un poquito, vamos a Josué capítulo 21 y vamos a leer empezando el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Los jefes de las casas de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las casas de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, el Señor ordenó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para nuestro ganado. Entonces los hijos de Israel dieron de su heredad a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, de acuerdo al mandato del Señor. Y luego sigue ahí todas las ciudades, de qué tribu y de dónde. Entonces saltamos al versículo 9. Les dieron estas ciudades de que aquí se mencionan por nombre de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón. Y fueron para los hijos de Aarón una de las familias de las coatitas,
de los hijos de Leví, porque la suerte fue de ellos primero, y a él les da las ciudades. Y entonces a él les sigue la lista de las ciudades, cuál familia tenía cuál ciudad, de dónde se iban a ubicar, y a él les sigue por un rato. Pero ya vemos ahí, hermanos, que esto es el mandato del Señor. Vemos que Dios había designado ciertas ciudades como ciudades de refugio. Las ciudades de los levitas eran un total, vamos a ver, de 48. Pero de esas 48, 6 eran designadas como ciudades de refugio. Para ver eso tenemos que ir a Números capítulo 35. Entonces búsquenlo en sus Biblias. Números capítulo 35. Y vamos a ver exactamente lo que Dios ordenó y por qué. Dice así la palabra de Dios, número 35:10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando crucéis el Jordán de la tierra de Canaán, escogeréis para vosotros ciudades, para que sean vuestras ciudades de refugio, a fin de que pueda huir ahí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención. Las ciudades serán para vosotros como refugio del vengador, para que el homicida no muera hasta que comparezca delante de la congregación para juicio. Y dice ahí luego que serán 6 ciudades y vendrán de las tribus de Israel. Hermanos, aprendemos aquí que las ciudades de refugio, el propósito era para prometer el homicida que mató a otra persona de accidente. Es una realidad de la vida. A veces hay muerte por un accidente que fue la culpa de nadie, simplemente ocurrió. Carros de accidente donde ninguno tuvo la culpa, a veces por el hielo, la lluvia, cosas así, ¿verdad? Bueno, pues pasaba en aquel entonces también. Y la regla era esta: el homicida tenía que vivir en una de estas 6 ciudades hasta que muriera el sumo sacerdote. Después que se muriera el sumo sacerdote que estaba sirviendo, la persona puede regresar entonces a su casa, a su propia ciudad. Y durante ese tiempo el homicida salía de las fronteras de la ciudad, el vengador lo podía matar y todo estuviera justo delante de los ojos de Dios. El homicida tenía protección solamente cuando se mantenía dentro de las fronteras de una de esas 6 ciudades de refugio. Porque la ley también permitía que si uno mataba a tu hermano, por ejemplo, por accidente, te podías vengar en los ojos de Dios y matar al homicida. Pero Dios también proveyó compasión y misericordia para esos casos que fueron accidentes. Vamos a ver aquí en el mapa, hermanos, a las ciudades de refugio. Ven las cajitas que están ahí rojas. Ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciudades. Y ven que están esparcidas dentro del territorio de Israel con el propósito de que una ciudad de refugio estuviera cerca, donde quiera que uno vivía dentro de Israel. Dios proveyó esto. Dios proveyó esta estructura de compasión para su pueblo. Dios quería enseñar a sus hijos a tener compasión y a perdonar. Accidentes suceden, accidentes graves. Dios no quiere que su pueblo sea consumido por venganza cuando no había motivo de maldad. Dios quiere un pueblo de amor, de perdón, de compasión. Nos enseña otra vez 2 cosas. Muestra compasión al culpable del accidente, al homicida. Dale la oportunidad de seguir viviendo y que siga adelante. Y perdona al culpable. Hermanos, tenemos que tener compasión. Nos van a suceder cosas en la vida, accidentes, donde una persona va a tener la culpa. Fue un accidente, estaban trabajando juntos, hubo un accidente, el uno no vio, se distrajo y cosas así suceden. Tenemos que tener compasión cuando alguien que amamos comete un error grave, sean hijos, sean nuestros propios padres.
en hermanos de la iglesia. Hay que perdonar. Nuestra iglesia debe ser también una casa de refugio para los extranjeros. Los levitas vivían en estas 6 ciudades de refugio. Y cuando venía una persona, ya sabían, él mató a alguien. Fue un accidente y alguien le está buscando la vida. Ahora los levitas tienen la responsabilidad de Dios para ayudar a esta persona. Y hoy los sumos sacerdotes podían servir 20 años, 40 años, 60 años, dependía de qué tanto vivía el sumo sacerdote. No había año de jubilación, el ministerio terminaba cuando ya no podían o cuando morían. Hermanos, ¿cuáles son las personas que van a entrar por esas puertas que necesitan refugio? Van a ser las personas más necesitadas. Van a ser las personas que sufren necesidades. Son las personas que nos van a costar trabajo. Es trabajo ser una casa de refugio. Pero hermanos, si el mundo no encuentra refugio en la iglesia, ¿dónde lo va a encontrar? Antes nosotros éramos esos extranjeros que no conocían a Dios y andábamos sin esperanza y sin dirección, y Dios nos salvó a nosotros a través de ¿qué? Su iglesia. Alguien nos contó de Cristo, alguien nos dio la mano, alguien nos dio un abrazo, alguien estuvo ahí, Dios puso a alguien. Bueno, nosotros ahora somos ese alguien. Y Dios quiere que la vida sea una casa de refugio. Tenemos que estar preparados para recibir a los que necesitan refugio. Y hermanos, como les estoy diciendo y he platicado con unos de ustedes, parece que Él nos está preparando para ser una casa de refugio para esta comunidad, más y más. Y tenemos que estar listos, con corazones abiertos, con compasión, así como Dios y Jesucristo. Pero las ciudades de refugio no eran las únicas. También había las ciudades de los levitas regulares para ellos vivir, que no eran ciudades de refugio. Dios había designado estas porque los levitas, recuerda, no tenían herencia. No recibieron una área, un territorio. Ellos solamente iban a recibir unas ciudades para vivir. Vamos a leer Josué 13 para recordar. Josué 13. Aquí recordamos lo que Dios había prometido a los levitas. Solo la tribu de Leví no dio heredad. Las ofrendas encendidas al Señor, Dios de Israel, son su heredad, como Él le había dicho. Recuerden lo que dijo ahí Dios, que las ofrendas, los holocaustos, son la heredad de los levitas. Y regresando a Josué 21:41, ahí también recordamos lo que Dios había dicho. Aquí vemos sobre los holocaustos, aquí ahora vemos sobre las ciudades. Y dice ahí que las ciudades de los levitas vienen de sus hermanos. Todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus tierras de pasto. Cada una de esas ciudades tenía sus tierras de pasto alrededor. Así fue con todas estas ciudades. Hermanos, Dios proveó por sus levitas, por sus siervos. Regresando al mapa que ya vimos las 6 ciudades de refugio, que son las cajitas rojas, pero ahora vemos todos los puntos verdes. Todas esas son las ciudades de los levitas donde ellos iban a habitar, a vivir. Y lo que Dios hizo es que las tribus que tenían más población, más terreno, daban más ciudades para los levitas. Y hermanos, era algo de tremenda bendición, porque ahora los levitas no se enfocan en
en cuidar de terreno, de tierra, no son granjeros, no son rancheros. Tienen su ganado. Nosotros conseguimos leche en el supermercado, ellos consiguen leche de sus vacas, de sus chivos. Era su sustento, su ganado. Ellos se enfocaban solamente en ahora en alabar a Dios, adorar a Dios, en ser usados por Dios en el tabernáculo y después en el templo. Eran dedicados 100% a Dios, porque Dios era su herencia. Y ellos estaban encargados, los sacerdotes venían de la tribu de Leví, y los levitas que no eran sacerdotes servían en el templo, en el tabernáculo, y solo ellos podían tener estos puestos. Y entonces lo que sucede, Dios dice, ok, Israel, ustedes cuiden los levitas, porque los levitas me van a servir a mí y les van a ayudar a ustedes que me puedan adorar y alabar. Dios provee una estructura de compasión para su pueblo, hermanos, pero también vemos que Dios usa su pueblo para proveer por sus siervos escogidos. Dios usó su pueblo para proveer por sus siervos. Hermanos, los diezmos y las ofrendas, había muchos diezmos y ofrendas que Israel, los israelitas, tenían que entregar a Dios en el tabernáculo, en el templo. Y cuando uno lee el libro de Levítico y Deuteronomio, ahí están listotas. He escuchado a unos cristianos quejarse que 10% de un diezmo es demasiado. Bueno, cuando uno empieza a ver todo lo que los israelitas diezmaban, era casi 40%. Si uno lee todo y cumple con todo, es mucho. Pero hermanos, es que tenían que sostener a toda la tribu de Leví, porque ellos no trabajaban sino para el Señor. Hermanos, los diezmos y ofrendas provían por los siervos de Dios y los recursos. Todo lo que se usaba para el templo, para alabar a Dios, lo que Él demandaba de su pueblo a través de los levitas. Pero las ofrendas no solamente eran para provisión, para los siervos también era, hermanos, una manera de mostrar fe y amor a Dios. Los diezmos y ofrendas tienen esos dos propósitos. Uno, cuidar de los siervos de Dios y los recursos necesarios para alabar a Dios. Y dos, para uno mismo mostrar amor y fe a Dios. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios no diezmaba? Cuando Israel no entregaba los sacrificios, no daba las ofrendas. Las ofrendas no eran dinero, no eran plata y oro, era ganado. Era lo que sacaban de la tierra, el grano. Eso eran los diezmos y las ofrendas. En otros países yo he escuchado que diezman gallinas, traen animales porque eso es lo que usan. Y entonces eso se usa para el ministerio. En unos lugares todavía se hace. Pero hermanos, había unos momentos, unos tiempos, unas eras donde Israel no diezmaba, no daba, no cumplía. Uno de esos lugares es Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y no hay tiempo para leer todo el capítulo. Pero ahí vemos, hermanos, que las puertas del templo estaban dañadas. Vemos ahí, hermanos, que el templo estaba lleno de basura. ¿Por qué? Los levitas habían abandonado el templo porque dejaron de diezmar el pueblo. Y tenían malos reyes que dejaban de adorar a Dios. Y cuando el rey no adora a Dios, la gente empieza a hacer lo que el rey hace. Y el templo se quedó en descuido. Y los levitas entonces tenían que irse a sus ciudades y empezar a hacer algo que Dios no les había mandado a hacer. A proveer por ellos mismos. Dice versículo 7 de Crónicas 29. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas. Y no han quemado incienso ni ofrecido holocaustos en el lugar santo al Dios de Israel. Y luego cuando Nehemías ahora vuelve después del exilio, Nehemías regresa para volver a edificar las paredes. Él se da cuenta que también no había levitas en la ciudad. En Nehemías 13, vamos a leer ese pasaje. Nehemías 13, empezando en versículo 10. Nehemías 13, 10. Nehemías está
triste. Él está, ¿cómo que esto es posible? ¿Qué está sucediendo esto? Y aquí en su diario se puede decir, aquí en Nehemías 13:10, Nehemías dice, también descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido, cada uno a su campo. Por tanto, reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del mosto y del aceite a los almacenes. Hermanos, ahí gracias a Dios Nehemías pudo volver a establecer el puesto de los levitas. El pueblo volvió a diezmar para que los levitas podían dedicarse a la obra de Dios. Hermanos, Dios hoy en día usa la iglesia. Él usa la iglesia a través de los diezmos y las ofrendas para proveer por los pastores y el ministerio de la iglesia. Hermanos, los diezmos y ofrendas, y ya lo saben, proveen por mi salario y todos los salarios de los pastores de las otras iglesias vienen los diezmos y ofrendas de las ovejas. Y se hace eso para que el pastor se pueda dedicar 100% a la obra y no estar dividido entre tratar de trabajar y proveer por sus necesidades y también el ministerio. Hermanos, los diezmos y las ofrendas también compran los recursos, los materiales, pagan la renta, todo lo que la iglesia necesita para poder estar en este lugar. Es el mismo principio del Antiguo Testamento que Dios estableció para Israel, pero ahora lo usamos en la iglesia y se hace todo alrededor del mundo. Hermanos, en 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Hermanos, más allá de eso, los pastores, necesitamos que sus ovejas oren por ellos. Lo necesitamos, hermanos. Dice la palabra de Dios, si el pastor cae, las ovejas se esparcen. Hermanos, tenemos que tomar en cuenta los pastores. El pastor se enfoca en cuidar las ovejas. Es su trabajo, es su llamado, es su privilegio. Pero también las ovejas tienen que tomar en cuenta a su pastor. ¿Le causas más problemas de lo que es necesario? Se pueden reír. Hermanos, la palabra de Dios habla de eso en Hebreos 13:17. Dice así, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Otras palabras, no le causes problemas a tu pastor. El pastor está ahí para cuidar las ovejas, alimentar a las ovejas, sí. Pero que dice aquí, oye, no es provechoso si le causas problemas a tu pastor. Porque el pastor es el que ora por ustedes. Y cuando el pastor, siendo humano, ay, ese hermano, tengo que orar por él. Voy a orar más cortito. Voy a orar que Dios repréndelo. Sacúdele Satanás. Bueno, me da un poquito ahí de humor. Pero hermanos, no se olviden que los pastores, y hermanos, esto no es solamente para la vida, esto es para un día ustedes quizás en otra iglesia. Nos movemos, Dios mueve los miembros como Él quiere, ¿verdad? Esto se aplica en cualquier iglesia, bautista, cristiana, no importa, cualquier iglesia evangélica. Los pastores somos humanos.
Y por eso yo les digo, pon tu fe y tus ojos en Cristo Jesús, no en el pastor, ni la iglesia, ni en un hermano ni hermana, porque todos somos imperfectos. Todos vamos a fallar. Cristo es el único que es el buen pastor y ha dado su vida por las ovejas. Pero sí somos mandados a cuidar de nuestros pastores, a amar a nuestros pastores. Primera Tesalonicenses 5:12 dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Hermanos, es una relación, una estructura que Dios ha puesto en la iglesia. Y este no es un mensaje sobre la estructura del gobierno de la iglesia, pero Él ha dado los ancianos, obispos, pastores, luego están los diáconos, luego están todos los demás. Y hermanos, Dios ha puesto eso para que haya orden, para que haya entonces enfoque, para que haya éxito y que la iglesia pueda cumplir la misión de Dios, que es que hacer discípulos, que hacen discípulos. Hermanos, tus diezmos, tus ofrendas, no solamente son amor para Dios, es también amor para tu pastor y también para tu iglesia. Porque todo cuesta y Dios lo sabe. Y Dios puede proveer maná del cielo. Pero Él ha escogido usar los diezmos y ofrendas de Israel para que los levitas puedan dirigir todo el pueblo en alabar a Él. Y ahora en la iglesia, Él provee los diezmos y ofrendas de la iglesia para poder tener los obispos, los pastores en su lugar para hacer la misma cosa. Pues ya vimos las ciudades de refugio, las ciudades de los levitas que proveyeron por ellos. Pero ahora llegamos a la promesa de Dios. Dios cumple su promesa. Vamos a leer Josué 21, ahí versículos 43 al 45. Aquí como llegamos ya al final, dice así la palabra de Dios. De esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Y esto es tan bonito. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Amén, gloria a Dios. Dios cumplió con cada palabra, con todas las promesas, cada uno de ellas, hermanos. No les faltó nada, pero sí tomó un poquito de tiempo. Hermanos, tomó cientos de años. Empecé a hacer la cuenta. Dios dio la promesa a Abraham, en Génesis 12:7. Le dijo, te voy a dar esta tierra a tus descendientes, antes de que tenía Isaac. 25 años después de tener la promesa de tener un hijo, nace Isaac. Pasó 25 años. Al fin Dios le cumplió la promesa. ¿Quién aquí quiere esperar 25 años por una promesa de Dios? Muchos, la mayoría dicen, no, voy a estar viejo, me muero antes de eso. Pues Abraham no murió. La promesa vino con 75 años, llegó a los 100. La promesa de un hijo. Pero luego Jacob crece, se casa, tiene un hijo. Isaac tiene a Jacob. Luego Jacob tiene los 12 hijos. Uno de los cuales era José, que vendió a Egipto. Después se dieron cuenta, todos se mudaron para Egipto. En Egipto pasan ¿cuántos años? 400 años de esclavitud.
¿Cuántas generaciones pasan en 400 años? Y dice que Dios los bendijo, se multiplicaron. Por eso los egipcios decían, mejor los esclavizamos o si no ellos nos esclavicen a nosotros. Y luego llega Moisés y Dios usa a Moisés para librarlos. Luego pasan 40 años en el desierto. Y luego cuando muere Moisés y Dios pone ahí a Josué, cruzan el río Jordán, toma otros 40 años para tomar toda la tierra. Y entonces, hermanos, ¿cuántos años pasó? Muchos, pastor. Sí, más o menos 650 años. Pero Dios cumplió la promesa a Abraham. Pero no fue hasta que Abraham murió, Isaac murió, Jacob murió, sus 12 hijos murieron, sus descendientes se multiplicaron. Oye, ¿qué aprendemos de esto, hermanos? Dios hace lo que dice, pero en su tiempo. Dios hace lo que dice, hermanos. Él cumple con su promesa, pero conforme su plan, no las nuestras. Hermanos, a veces toma tiempo para que el plan de Dios se lleve a cabo. Por ejemplo, Dios le prometió a Abraham toda esa tierra. Pero para poder llenar la tierra necesitaban pasar 650 años para que hubiera suficiente gente para llenarla. Era parte del plan de Dios. Dios es milagroso, pero también es práctico. Y Él trabaja dentro de lo que Él ha creado aquí en la tierra. Él no le dio a Abraham de un día al otro más de 2 millones de descendientes. Él dejó pasar tiempo. Dios permite tiempo para que las condiciones sean optimal para su pueblo. A veces queremos que Dios apresure el camino, pero las cosas no están listas. Y tenemos que esperar para que Dios prepare todo como debe de ser. Pero a veces toma tiempo por falta de fe. Pasar más o menos 650 años. Debería haber sido más o menos 610. Porque cuando estaban listos para entrar a la tierra con Moisés, no tuvieron fe. Y por eso anduvieron en el desierto haciendo círculos por 40 años. Para Dios es gracioso, misericordioso, claro. Todavía fue fiel a su promesa. Pero esa generación sin fe murió. Y no entró a la promesa de Dios. Y una generación le falta fe. Dios levanta otra que sí tendrá fe. Hermanos, las promesas de Dios son parte de un plan maestro. Un master plan. Muchas veces caemos en esto. Las promesas en Dios son para mí. Y bueno, pues sí. Y la promesa de Dios de tener toda la tierra fue para Abraham. Pero vio Abraham esta promesa cumplida. Con sus ojos no, pero por fe sí. Y a veces solamente queremos con los ojos y no por fe. Que lo queremos ya, lo queremos ahorita, lo queremos de nuestra manera, de como nosotros pensamos que debe de ser y cuándo debe de ser. Hermanos, el centro del plan de Dios no soy yo. Dios no creó todo el mundo para mí, ni para ti. El centro de la creación, el primogénito de la creación es ¿quién? Jesucristo. Me encanta mucho, hermanos, el libro por Rick Warren, Purpose Driven Life, perdón. Porque la primera oración en ese libro dice, it's not about you. Dice, tiene nada que ver contigo.
no es del tú, no es del yo. Es verdad, hermanos. Sí, Dios nos ama. Sí, Jesús miró en la cruz por mis pecados y me salvó. Pero ¿quién es el número uno? Jesucristo. El plan tiene que ver con Jesucristo. Desde Génesis 3, la promesa del hijo de Eva que va a pisar la cabeza de la serpiente. Jesucristo. Todas las profecías hablan de quién, el Mesías, el ungido de Dios, Jesucristo. Y nosotros ahora estamos esperando a quién que regrese. Jesucristo. ¿Y quién va a reinar por 1000 años? Jesucristo. ¿Quién al final va a tener la victoria? El Cordero inmolado. Jesucristo. Hermanos, hay un master plan. Hay un plan de Dios. Y tú y yo somos parte de ese plan maestro. Y hay promesas para el pueblo de Dios. Pero tenemos que recordar, somos un parte de un plan grande. Y el plan grande, yo no soy el centro. Tuvo que haber generaciones viviendo en esclavitud para cumplir esta promesa. Que si tu parte del plan es estar en esclavitud por un tiempo para cumplir las promesas de Dios. Hay pastores, eso no es bíblico. No, es bíblico en las cosas de Facebook. Pero no todo lo que se lee en Facebook y en Internet es verdad, hermanos. Vemos aquí que es claro. Oye, para Dios cumplir sus promesas, lo leímos, Él fue fiel, cumplió cada palabra de su promesa. Pero para cumplirla, unas generaciones tuvieron que vivir en esclavitud y sufrieron. Pero Dios fue fiel, los cuidó. Hermanos, no nos toca a nosotros a decidir qué parte del plan me toca a mí. Porque recuerda, estamos aquí por un tiempo y las promesas más importantes, hermanos, son las promesas del más allá. Con la resurrección, con mi mansión en el cielo, con calles de oro y un mar en cristal al frente. De las coronas que Él va a dar a sus hijos que han sido fieles. A estar y poder postrarse literalmente en los pies de Jesús. ¿Qué importa más? Dios cuida de sus hijos en esta tierra. Le dio a Israel maná por 40 años porque estaban en desobediencia. No los dejó morir. Su ropa nunca se desgastó. Estaban en desobediencia, falta de fe. Él los cuidó. Tenía una nube para protegerlos del sol durante el día y esa nube se convirtió en llamas en la noche para mantenerlos calientitos. ¿Merecían todo eso? No, pero Dios los cuidó porque Dios es amor. Y a veces unos han dicho, ay, qué pena que Moisés no entró en la tierra prometida porque él también desobedeció. Pero ¿qué promesa ha recibido Moisés? Él está en el cielo. Yo prefiero real estate en el cielo que aquí en la tierra. Dios te cuidará aún si tu parte te toca estar en un lugar donde no te gusta, no nos gusta. Pero Dios, en su gran infinita sabiduría, tiene un plan. Es un buen plan. Somos parte de ese plan. Yo los conozco a ustedes, ustedes me conocen a mí. Hemos recibido tantas bendiciones. Tantas bendiciones. Estamos escuchando muchas oraciones contestadas. Cosas milagrosas. Queremos de repetir y celebrar y orar más para que hagan más. Yo, hermanos, personalmente no creo que en esta iglesia, por ejemplo, estamos pasando un tiempo de esclavitud bajo opresión. Porque tenemos libertad en Cristo. Tenemos un futuro en Cristo. Nos ha dado la libertad para servirle a Él. Le está poniendo cosas en su lugar. Está orquestando cosas para que nosotros seamos más efectivos. Él nos está trayendo personas que nos dicen, queremos trabajar con la vid.
Él lo está haciendo. ¿Por qué? Él nos está usando, nos quiere usar. Y sí, pasamos por problemitas, pasamos por cositas, hermanos, pero en realidad somos muy, pero muy bendecidos. Muy bendecidos. Y gracias a Dios por ese plan. Y un día, cuando lleguemos al cielo, vamos a ver el panorama completo. ¿Han visto esas fotos donde son tomadas con microscopio, pero muy poderoso, y se ve algo como que fuera de otro planeta? Y es muy interesante y dicen, adivina lo que estás mirando. Dices, wow, parece como algo de una planeta extranjera. No, es un grano de sal. Un grano de sal y se ve como montañas. Nosotros estamos como un parte pequeñito del plan de Dios y nomás vemos lo que vemos y vemos montañas y vemos problemas, obstáculos, pasamos por cosas y sí hay victorias, pero también hay sufrimiento y hay un poco de todo. Ay, Señor, ¿por qué esto? Ay, Señor, ¿por qué lo otro? Pero por fe seguimos adelante. Pero un día vamos a ver el retrato completo y todo va a estar clarito. Y todos al mismo tiempo vamos a decir, ¡oh! Por eso pasó eso, por eso Dios permitió el otro. Ya veo como mi parte, mi vida fue parte de algo más grande, pero yo no lo pude ver, no lo pude entender. Pero ahora sí, todo está pero muy claro. Y gloria a Dios, porque yo tuve una parte en eso. Pero no lo vemos ahorita. Pero por fe lo creemos, lo sabemos y seguimos adelante sabiendo que un día vamos a ver todo. Y que eso es lo que sufrimos, produjo una fe que brilla como oro. Y vamos a ver que ahora eso sí valió la pena sufrir. Eso sí valió la... Ahorita, ay, Señor, por favor, quítame esto. Pero crecemos, Él nos pule. Y cuando llegamos al cielo, le vamos a dar gracias por esos problemas. O el pastor, que es su testimonio en las solas con Dios, que está al final de su vida, le preguntaron, pastor, ¿qué hubiera cambiado en tu vida? Y él dijo, le hubiera pedido a Dios que me diera doble de los problemas. Porque fueron los problemas donde yo vi la mano de Dios más poderosa. Oye, yo no me atrevo a decir eso todavía. Pero es verdad. Es verdad. Hermanos, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedir que inclinen sus rostros y que entremos en un espíritu de oración. Hermanos, les quiero animar. Ten compasión al que comete errores graves en tu vida, aun si es contra tu propia persona. Perdona. Si alguien en tu corazón ahora que tienes que perdonar, alguien te ha hecho un mal, un accidente, pero todavía te duele, te animo, toma ese paso de fe y pídele a Dios, Dios, ayúdame a perdonar. Yo sé que cuando perdonas sientes que estás perdiendo, pero en verdad estás ganando cuando perdonas. Te animo, hermano, hermana, muestra tu amor y tu fe en Dios. Dale a Dios lo que es de Él en tu diezmo y tus ofrendas. Dios te va a bendecir a ti y a tu iglesia. Y si estás inseguro del plan que Dios tiene para tu vida, has sufrido, estás pasando por algo y no entiendes por qué, recuerda que tú eres parte de un plan maestro. Y tu parte en ese plan es importante. Y vas a recibir las bendiciones que son tuyas en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es el mejor tiempo. No te desmayes, mi hermano, mi hermana. Adelante.